Días a todas, todos y todes. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán agradece su presencia a la presentación del informe especial Centros de Detención Preventiva Municipal en el Estado de Michoacán de Ocampo, Dignidad y Cumplimiento de los Derechos Humanos, cuya elaboración se encuentra enmarcada en las funciones de esta comisión de acuerdo a los temas fundamentales de su Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, que contempla 13 agendas de derechos humanos y está basada en los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible contenidos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Agradecemos la presencia del doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Michoacán. Asimismo, agradecemos la presencia de las y los presidentes municipales, así como representantes de los municipios de Marabatío, Zitácuaro, Vistahermosa, Uruapan, Coaeneo, Zamora, Queréndaro, Contepec, Jungapeo, Chilchota, Churinzo y Morelia. Agradecemos también la presencia de la defensora adjunta de los derechos humanos universitarios, María Elicia Díaz Gómez, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y en representación de la Rectoría a la contadora pública Rubí Rangel Reyes. A la jefa de Mediación de Derechos Humanos del municipio de Morelia, la licenciada Ivonne Segundo Sánchez. A la directora de Género del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, la maestra Citlali Fernández González. Al director de Justicia Cívica y Sanciones Administrativas del municipio de Morelia, el licenciado Fernando Estrada Contreras. Por parte de la Coordinación de Sistemas Penitenciarios, el maestro Luis Fernando García Velázquez. También nos acompaña en representación de la licenciada Yolanda Guerrero Barrera. La licenciada Yolanda Guerrero Barrera, perdón. La subsecretaria de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobierno, licenciada Mayra Xiomara Treviso Guizar. Representación del secretario de Seguridad Pública, el licenciado Sergio Agustín Ruiz Arámbula. Y finalmente, el doctor Mario Alberto García Herrera, fiscal de los Derechos Humanos, en representación del maestro Adrián López Solís, fiscal general. A continuación, el doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez nos dará un mensaje de bienvenida. Buenos días tengan todas, todos y todes. Doy la bienvenida a quienes nos acompañan aquí presencialmente y al otro lado en las redes. Este era un tema que teníamos ya pendiente desde hace algún tiempo. Eventos que estuvieron fuera del alcance nuestro impidieron, particularmente doy la bienvenida y les pido me disculpen a quien no mencione. Cuando uno menciona particularmente corre el riesgo de no mencionar a personalidades que se encuentran con nosotros. A la presidenta de Coaeneo, Valeria Aguilar, la presidenta de Queréndaro, Diana Caballero,
al presidente de Zamora, que nos acompaña de manera continua, Carlos Soto, al presidente de Marabatío, Mario Pérez, y al presidente de Churincio, Francisco Pérez. Desde luego a la subsecretaria Xiomara Treviso, que siempre nos acompaña, a la Defensoría de Derechos Humanos de la Universidad Michoacana, Seguridad Pública, Centros Penitenciarios, a la rectora, y al equipo de colaboradores y colaboradoras de aquí de la Comisión de Derechos Humanos. Fíjense ustedes que este tema particularmente es un tema que no tenemos en las agendas de derechos humanos en la mayoría de municipios. Y es algo en lo que tenemos que trabajar y colaborar de manera decidida. La justicia cívica e itinerante es ya una realidad con la ley que emitió el Congreso del Estado, pero falta cristalizarla en nuestros lugares de origen. Que tengamos esos jueces cívicos, los centros de detención municipal con el estándar internacional y el nacional, los procedimientos, el personal calificado y certificado, es algo en lo que tendríamos que trabajar prácticamente en los próximos 6 meses. Esto es lo que nos va a ocupar el día de hoy. Desafortunadamente, en los últimos 10 años hemos dado cuenta de algunos decesos de personas en centros de detención municipal por diferentes motivos y por diferentes causas. Esto es algo que nos debe preocupar, porque en los centros de detención la protección del Estado debe ser reforzada a favor de la persona. Esto es bien importante, y a mí me gustaría que escucháramos cuáles son los resultados de un estudio que venimos haciendo prácticamente desde hace 2 años y que, bueno, la veda electoral y una serie de cuestiones nos han impedido darlo a conocer con ustedes. Ustedes tendrán en sus municipios el resultado. Debo confesar que quizá la mayoría de municipios, porque fueron más del 50% de municipios que no nos contestaron los informes, ahí sí pedir el apoyo de la mayoría de presidentes municipales. ¿Por qué? Porque en la medida que ustedes nos respondan, nosotros tenemos datos para analizar y para ayudarles en el tránsito a construir una agenda de derechos humanos. Esto es muy importante, que todos los planes de desarrollo municipal y de los estados tengan como base lo que nos decía la compañera que nos precedió, la doctora Erika, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Ningún plan de desarrollo municipal puede estar fuera de ese estándar, y obviamente tenemos que poner nuestros indicadores y el dinero que le vamos a invertir a cada uno de esos objetivos de desarrollo sostenible. Seguramente esto nos hará trabajar de manera más programática con un plan adecuado, precisamente para llegar al estándar. Recordemos que en una sociedad ideal, las instituciones de derechos humanos, los jueces, los persecutores del delito, no deberíamos existir, porque la mayoría de peso del respeto y tutela de los derechos humanos recae sobre las administraciones públicas. El derecho a la buena administración es básico y fundamental para que nosotros garanticemos toda la plataforma de derechos, el derecho a la legalidad, a la seguridad jurídica, y gran parte de esto tiene que ver con mejora regulatoria, con transparencia, y eso nos ayuda mucho a que precisamente no tengamos que entrar las instituciones de respaldo, y me refiero a persecutores del delito, a jueces y a instituciones de derechos humanos, comisiones o consejos para eliminar y prevenir la discriminación y la violencia, etcétera. Eso aligera las cargas. Por eso nosotros en la comisión estamos convencidos de que generando coordinadamente con los municipios y con el Estado políticas públicas suficientes de respeto a los derechos humanos, vamos a tener una sociedad más justa, más transparente, más civilizada y con más desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su mensaje. Sin más, damos inicio a la presentación del informe especial Centros de Detención Preventiva en el Estado de Michoacán, Dignidad y Cumplimiento de los Derechos Humanos. Para ello, cedo el uso de la voz a la licenciada Aranza Natalia Ayala Macías.
Muy buenos días a todas, todos y todes, las personas que nos acompañan el día de hoy en la presentación del informe titulado Centros de Detención Preventiva Municipal en el Estado de Michoacán, Dignidad y Cumplimiento de los Derechos Humanos. Este informe fue elaborado con la finalidad de dar a conocer a la sociedad michoacana un diagnóstico sobre la condición en que se encuentra la infraestructura, la normativa aplicable a los centros de detención preventiva municipal en el Estado de Michoacán. Y bueno, voy a dar continuación a presentar el informe y este informe se encuentra estructurado en 4 partes. ¿Me pueden ayudar con las diapositivas, por favor? Bueno, la siguiente, por favor. El presente informe se encuentra estructurado en 4 partes. La primera parte, titulada Teoría y Modelo Metodológico, contiene información teórica y prerrogativas de carácter internacional, nacional, estatal y municipal que permiten conocer los derechos y obligaciones de las personas privadas de la libertad, así como las atribuciones y obligaciones conferidas a las autoridades encargadas de estos centros de detención. También se explica cuál fue la metodología aplicada para la obtención de datos. La segunda parte, titulada Recolección y Análisis de los Datos, comprende la información aportada por los ayuntamientos y visitas de supervisión a los centros de detención. La tercera parte, titulada Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán y Centros de Detención Preventiva Municipal, plasma las recomendaciones emitidas por este organismo en materia de centros de detención preventiva municipal, donde destaca la Recomendación General 003 del 2013 emitida por este organismo autónomo. Y finalmente la parte 4, llamada Conclusiones, Recomendaciones y Nuevas Líneas de Trabajo, derivan los resultados obtenidos y se desarrollan una serie de recomendaciones a partir de las áreas de oportunidad identificadas. Siguiente, por favor. Durante el año 2022 y 2023, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán requirió información mediante oficio a los 113 municipios del estado y Consejo Mayor de Cherán a través de los siguientes indicadores. Siguiente, por favor. El primer indicador es número de centros de detención preventiva municipal. El segundo es ubicación de los centros de detención preventiva municipal. El tercero es el informe de personas que sufrieron lesiones dentro de estos centros de detención. Y, por último, cuántas personas privadas de la libertad habían perdido la vida dentro de estos espacios. También se llevó a cabo una revisión normativa para identificar los reglamentos que regulan estos espacios en la identidad y se realizó una visita de supervisión. Siguiente, por favor. Se realizó una visita de supervisión por parte de este organismo autónomo a 23 centros de detención preventiva municipal en todo el estado. Esto con base en la guía metodológica con la que cuenta la Comisión Estatal. Y pues es así que a partir del análisis de la información recabada se obtuvieron los siguientes resultados. Siguiente, por favor. De los 113 municipios del estado y de la solicitud enviada por este órgano autónomo, los resultados obtenidos son que el 58.4% de los municipios no respondió al oficio enviado. El 7.1% de los municipios acusó de recibido, pero sin responder lo solicitado. El 33.6% respondió que sí cuenta con un centro de detención y el 0.9% señaló que no cuenta con un centro de detención preventiva. Siguiente, por favor. De los municipios que respondieron a nuestra solicitud, se informó a este organismo que durante el periodo de 2017 a 2022 se reportaron 690 lesiones en los centros de detención preventiva municipal. En su mayoría se informó que fue el estado en el que llegaron. Y en el periodo de 2017 a 2023 se reportaron 14 muertes en los centros de detención preventiva. Siguiente, por favor. Respecto de la revisión normativa, se encontró registro de un reglamento
que es el reglamento del Centro de Retención y Resguardo para las Personas Infractoras del municipio de Zitácuaro, Michoacán. Siguiente, por favor. Y de las visitas de supervisión se desprende que en rubros de infraestructura, el 68.5% de los municipios requieren poner mayor atención a las normas establecidas en cuestión de higiene y limpieza. En ese orden de ideas, de las respuestas brindadas, se tiene que el 47.8% de los municipios de los centros de detención, su personal de los centros no cuenta con alguna certificación. Y pues bueno, a partir de los resultados obtenidos en el informe, se llegó a una serie de conclusiones y recomendaciones. Siguiente, por favor. Sí. Dentro de las conclusiones, no, ¿se pueden regresar, por favor? Gracias. Dentro de las conclusiones se tiene que solo el municipio de Zitácuaro cuenta con un reglamento en materia de centros de detención, siendo omisos los 112 municipios restantes. También que de la información brindada por los municipios, el municipio de San Lucas manifestó no contar con un centro de detención preventiva. También se concluye que algunos de los rubros no se encuentran apegados a los parámetros nacionales e internacionales analizados en el presente informe, por lo que se identificaron las siguientes áreas de oportunidad. Siguiente, por favor. Que es infraestructura, capacitación del personal y normatividad. Por lo tanto, se emitieron una serie de recomendaciones que son las siguientes. La primera es implementar un orden jurídico para los municipios del estado de Michoacán que regule el tratamiento de las personas privadas de su libertad a causa de infracciones administrativas y el funcionamiento de los centros donde son remitidas, tomando como base la normatividad internacional y nacional. La segunda recomendación es fortalecer la infraestructura de los centros de detención preventiva municipal, como lo es en 3 puntos, que es la creación de espacios destinados exclusivamente para hombres, mujeres, personas de la comunidad LGBTTIQA+, y personas adultas mayores. También gestionar la creación o mejora de sus instalaciones, que sería como las instalaciones de enfermería, sanitarios y celdas. También reforzar las condiciones de higiene y limpieza de los centros de detención preventiva, evitando también el hacinamiento. Y por último, la tercera recomendación es implementar programas de ingreso, permanencia y ascenso del personal que labora en los centros de detención preventiva municipal, a través de programas de certificación y profesionalización de acuerdo a su perfil de instrucción. Y pues básicamente esta es la estructura del informe de centros de detención preventiva en el estado de Michoacán de Ocampo, y pues muchas gracias por su atención. Gracias a todas, todos y todes. Muchas gracias, licenciada Ayala, por su presentación. Es así como concluimos la presentación del informe especial Centros de Detención Preventiva en el Estado de Michoacán, Dignidad, Cumplimiento de los Derechos Humanos. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán agradece su presencia y atención. Que tengan buenos días.